sobre la apariencia microscópica, ¿no es cierto? Y les decía que mientras más benigno sea el tumor, las células que van a componer ese tumor benigno, ¿no es cierto?, van a ser o se va a parecer mucho a una célula adulta normal. Pero mientras más maligno sea el tumor, ¿no es cierto?, las células que componen ese tumor van a parecerse mucho o se van a asemejar mucho a las células embrionarias o células inmaduras. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, la identificación desde un punto de vista histológico, ¿no?, de las células benignas o malignas van a depender de identificar aquellas células en sus diferentes variaciones morfológicas de células adultas a células extremadamente embrionarias. Es decir, que una célula adulta normal, para ser embrionaria, debe sufrir varias transformaciones, varios cambios. E identificar ese momento en que esa célula normal está experimentando cambios, ¿no es cierto?, es en ese preciso momento que se denomina o se aplica el término anaplasia. ¿No? ¿Por qué? Porque la célula está experimentando anaplasia, es anaplásica, se dice, porque esa célula adulta normal se está transformando en una célula embrionaria o inmadura. Entonces, cuanto más anaplásica o mientras más anaplasia muestre una célula, se dice que es más maligna. ¿Está claro eso, chicos? Bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta para identificar, para saber, para decir esta célula adulta normal se está convirtiendo en una célula embrionaria? Fíjense, existen los siguientes aspectos o factores que nos van a ayudar a determinar, ¿no?, el grado de anaplasia. Fíjense, el agrandamiento del núcleo. El agrandamiento del núcleo es una indicación del rápido crecimiento y la rápida multiplicación de la célula adulta a embrionaria. O sea, es decir, perdón, este cambio, este agrandamiento del núcleo, que lo vamos a ver en el microscopio, por supuesto, nos va a indicar que esa célula adulta normal se está convirtiendo en una célula embrionaria. ¿Por qué? Porque su núcleo se está agrandando y eso es un indicativo de que esa célula se está multiplicando rápidamente, está creciendo rápidamente. ¿De acuerdo? Otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta al momento de identificar esa célula adulta normal es los múltiples nucleolos en una célula. De la misma forma, la presencia de múltiples nucleolos en una célula es una indicación del rápido crecimiento de una célula embrionaria. Entonces vamos a ver que ese núcleo se está dividiendo, ¿no es cierto?, lo más rápidamente posible en el citoplasma. Entonces es un factor que hay que tomarlo también muy en cuenta para decir, no, esta célula está anaplásica o se está volviendo embrionaria. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, el agrandamiento de los nucleolos. El agrandamiento de los nucleolos también está asociado a un rápido crecimiento celular. Por lo tanto, es propia de decir esta célula sí está volviéndose anaplásica. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, el número aumentado de figuras mitóticas. Este número aumentado de figuras mitóticas se observa, ¿no es cierto?, porque existe un aumento, obviamente, en el número de figuras mitóticas, hay aparatos de Golgi, nucleolos, ribosomas, etcétera, etcétera. Entonces, esas figuras mitóticas se están multiplicando de forma rápida, lo que nos lleva a la conclusión de que esa célula, sí, evidentemente, es una célula que se está convirtiendo en una célula inmadura o embrionaria. Está experimentando anaplasia. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la hipercromasía de la célula. Mientras más embrionaria sea la célula, esta se va a teñir intensamente con colorantes como la hematoxilina, por ejemplo.
¿no? Y específicamente el núcleo es el que va a captar mayor colorante y se va a teñir intensamente. Entonces, el agrandamiento del núcleo, la presencia de múltiples nucleolos en la célula, el agrandamiento de los nucleolos, el aumento de figuras mitóticas y la hipercromacía celular son 5 aspectos que hay que tomarlos en cuenta en el momento de estar identificando o diferenciando histológicamente una célula adulta normal de una célula embrionaria, o cuando estemos viendo muestras de tumor benigno y maligno. Solo tomando en cuenta estos factores, vamos a decir que esa célula, ¿no es cierto?, se está volviendo embrionaria o sufre anaplasia. ¿Está claro? Bien. Dejamos de lado entonces el aspecto microscópico de los tumores y vamos a ver ahora la propagación de los tumores a través del cuerpo. Una vez que el tumor está presente en el cuerpo, ¿no?, el siguiente paso es diseminarse, ¿de acuerdo?, a diferentes partes del cuerpo. Entonces, para ello, los tumores utilizan 3 métodos de propagación. ¿Cuáles son? La infiltración, la metástasis y la transplantación. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esos 3 métodos, una célula tumoral maligna puede diseminarse de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir describiendo una por una. ¿En qué consiste? ¿Ya? A ver, la infiltración. La infiltración, chicos, es el método más común de propagación que tienen las células malignas o los cánceres. ¿De acuerdo? Cuando las células tumorales malignas adoptan esta forma de propagación, se dice que las células malignas crecen a lo largo de la línea de menor resistencia del órgano o del tejido afectado, Y al margen de eso, tienden a propagarse, a entremerarse con el tejido conectivo laxo y también se enredan, se entrelazan con el tejido parenquimatoso del órgano afectado. A su vez, se dice también que estas células tumorales malignas pueden invadir los vasos linfáticos, ¿no? Las paredes de los vasos linfáticos, fíjense acá, ¿no es cierto? También pueden invadir los conductos de los linfáticos, no solo de los vasos sanguíneos, sino también los linfáticos. Y crecen, chicos, a lo largo del lumen, de esa arteria, de esa vena, de ese conducto linfático. Y como ustedes han podido ver, chicos, esta es una forma de propagación temida por el cirujano, porque fíjense que las células tumorales malignas no solo se diseminan por la parte más débil del órgano, por la línea de menor resistencia, como dice, sino que una vez que ingresa por la parte más débil de ese tejido, de ese órgano, se entremezcla, se entremera con el tejido parenquimatoso, con el tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Y si hablamos de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, también crecen por las paredes de las arterias y las venas. Entonces es un problema grande para el cirujano. ¿Por qué? Porque tiene que extraer gran cantidad de tejido afectado. Si deja un poquito, ¿sí?, de tejido con células tumorales, con el tiempo ese tumor va a volver a crecer. ¿De acuerdo? Por eso es que se dice que el cirujano debe extirpar, debe sacar, debe extraer considerable cantidad de tejido, grandes porciones de tejido. Chicos, ¿sí? No, o la segunda forma de propagación que adoptan las células tumorales, metástasis. Si de pronto han escuchado ya esta palabra, metástasis. La metástasis, chicos, no es más que la propagación, ¿ya?, de las células malignas de una parte del cuerpo. Ya, voy a cambiar de color para que me vea mejor.
es la propagación de las células tumorales malignas, es decir, de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo, ¿ya? ¿A través de qué? A través del torrente sanguíneo, como ustedes pueden observar acá. Voy a cambiar. ¿Sí? ¿No? En forma de embolia. ¿De acuerdo? Obviamente, estas embolias, que son células tumorales malignas, nadan, se expanden de un lugar a otro lugar del cuerpo, ¿no es cierto? Nadando en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? A través de los conductos de las arterias, de las venas y de los linfáticos. Repito, en forma de embolia. Los carcinoma. Sin embargo, fácilmente, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Repito, carcinomas a través de los sarcoides, ¿no? Chicos, lo cierto es que estos tumores, o sea, células tumorales malignas, fíjense, ¿no? Llegan a ¿no es cierto? Sí. Bien, seguimos entonces. La tercera forma de propagación, chicos, es la transplantación. Esta forma de propagación tumorales malignas se diseminan de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo a través del contacto de mucosa del cuerpo a otra, por simple contacto directo, ¿no? Como ejemplos, vamos a mencionar el adenocarcinoma, ¿no? Este tumor llamado adenocarcinoma con una superficie serosa, por ejemplo, del intestino, del estómago, ¿no? Estas células del adenocarcinoma, ¿perdón? Otro ejemplo de TBT, ¿no? El tumor venéreo transmisible, o más conocido con el nombre de tumor de Sticker. No sé si lo han escuchado o lo han visto, ¿de acuerdo? El tumor de Sticker es un tumor que se propaga, se contagia, se disemina a través del COVID, ¿no? En el momento en el ¿no es cierto? Este tipo de tumores llamados que tienen forma de verrugas, tienen forma de coliflor, y que por contacto directo en el momento de la cópula, ¿no es cierto?, contagia a la hembra, o la hembra puede contagiar al macho. Pero también es una forma de diseminación de los tumores o los cánceres. Repito, infiltración. ¿Está claro? ¿Se entiende? Doctor, disculpe, se lo he escuchado entrecortado. No sé si solo me ha pasado a mí o a mis demás compañeros. Sí, doctor, su señor creo que está un poquito mal. Se me ha escuchado re entrecortado. Sí, doctor. Sí, doctor, se lo ha escuchado entrecortado. Sí, doctor, no sé si podría repetir.
Recording stopped. Recording in progress. Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, a ver, por favor, una vez más, no le hemos logrado entender a la compañera. Doctor, le decía que no se le escuchaba bien, doctor, se le escuchan recortados. No sé si se puede volver a Dos repetir. señales está mal, parece, de usted. Ah, ya, o sea que no me han escuchado todo lo que he hablado, chicas. Se le recortaba seguidito y no se le ha entendido. Recortado, doctor. Bueno, ¿hasta dónde han logrado escuchar? Se ha escuchado, doctor, pero se escuchaba entrecortado. Claro, por eso, ¿hasta dónde se ha logrado entender? O sea, ¿se ha entendido lo que es infiltración, metástasis y transplantación? Infiltración y metástasis, ¿no? Ya. Entonces vamos a volver a repetir la metástasis, ¿ya? Bueno, les decíamos que la metástasis es otra forma del que se valen las células tumorales malignas para propagarse a través del cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los vasos linfáticos y de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? En forma de embolia, Fíjense, entran al torrente sanguíneo las células tumorales malignas y se diseminan hasta encontrar un lugar donde estos vuelvan a crecer, puedan crecer y desarrollarse. Entonces, la metástasis consiste en la propagación de la célula tumoral maligna a través de los conductos de los vasos sanguíneos y los conductos linfáticos. Se dice que los carcinomas tienen más probabilidad de metastizarse, de diseminarse por los conductos linfáticos y los sarcomas a través de los vasos sanguíneos. Con esta vía, un tumor puede llegar a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, se dice que los conductos linfáticos, debido al diámetro diminuto que tienen en comparación a un vaso linfático, a un vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, es que sirven a manera de filtros, ¿no?, y detienen las células tumorales malignas, ¿de acuerdo? Pero obviamente no impiden su crecimiento, ¿ya? Bueno, la transplantación es otra forma por las que las células tumorales malignas se diseminan a través del contacto directo, ¿no? Es el caso, les decía, del adenocarcinoma del ovario. Ese tumor que está presente en el ovario entra en contacto directo con la superficie serosa, ya sea del intestino, del estómago, de pronto otro órgano adyacente, y por contacto directo estas células del adenocarcinoma se contagian, se diseminan, ¿no es cierto?, al intestino. Y estábamos haciendo hincapié acá como ejemplo también al tumor de Sticker, ¿no? El tumor de Sticker aparece en los órganos genitales de las perras y de los perros, ¿no es cierto?, en forma de verrugas o en forma de coliflor, ¿no?, que constantemente van creciendo y sangrando y que se contagian a través del coito. O bien el macho le pega a la hembra o la hembra le contagia al macho, pero por contacto directo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora la clasificación y la nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de clasificación, chicos, tomen en cuenta que los tumores se clasifican, ya lo hemos dicho al principio, en tumores benignos y malignos, ¿no? También se clasifican tomando en cuenta la terminación, ¿no? OMA y sarcoma. OMA se dice cuando el tumor es benigno y sarcoma cuando el tumor es maligno. Y 3 se clasifican de acuerdo a una base histogénica. Significa que hay que identificar esa célula tumoral maligna y ver de dónde procede, de dónde se origina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 3 clasificaciones para los tumores, ¿no? Bueno, y vamos a ir describiendo una por una, ¿sí? Cuando decimos que los tumores pueden ser benignos o malignos, fíjense que hay una comparación entre esos dos, ¿no es cierto?
Los tumores malignos, benignos, fíjense, no matan al animal, ¿sí? Crecen lentamente, no se propagan a órganos distantes, no practican la trasplantación, la metástasis y la infiltración. Fíjense que los tumores benignos son inofensivos. El animal puede vivir con ese tumor por mucho tiempo. Puede causar la muerte del animal siempre y cuando obstaculice la función de órganos importantes como el corazón, cerebro o pulmones. ¿De acuerdo? Los tumores benignos se encapsulan con frecuencia. El organismo produce una cápsula, ¿no es cierto? Un tejido conectivo, los encapsula para impedir que siga creciendo. Generalmente los tumores benignos tienen forma pedunculada, forma esférica. Pedunculada significa que tiene forma de gota de agua, ¿no es cierto? Los tumores benignos no se metastizan, no se diseminan de un lugar a otro lugar, ¿no? Y lo más importante es que los tumores benignos, una vez que el cirujano los extrae, no vuelven a crecer, no vuelven a reincidir. ¿De acuerdo? Pero en cambio, fíjense que un tumor maligno es todo lo contrario, vale decir, una vez que aparece, empieza a crecer hasta acabar con la vida del animal. Crecen rápidamente, se propagan a órganos distantes utilizando la metástasis, la trasplantación y la infiltración. Son dañinos, ¿no? ¿Por qué? Porque se infiltran en la parte más íntima del tejido o del órgano. ¿Sí? Estos tumores malignos no se encapsulan porque tienen una forma multilobular e irregular, parecidas al cangrejo, ¿no? Sí, una forma irregular. El organismo no lo puede encapsular, ¿de acuerdo? Ya lo he dicho, lo repito, tienen forma irregular, no se propagan a través de la metástasis y aquí también otra diferencia que hay que considerar seriamente. Una vez que se reincide, una vez que se extrae, una vez que el cirujano hace la operación, saca el tumor, estos tumores malignos vuelven a reincidir, vuelven a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia entre tumor maligno y tumor benigno. ¿De acuerdo? Bien, les decía que la segunda clasificación de los tumores es viendo el origen histogénico, de dónde procede ese tumor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá vamos a entender mejor. Cuando hablamos de, por ejemplo, de un fibroma, ¿no es cierto? Vamos a decir o vamos a evidenciar que ese tumor proviene de la célula de tejido conectivo blanco. Si nos referimos a un osteoma, ¿no es cierto? Significa que ese tumor proviene de un osteocito o hueso, ¿no es cierto? Si hablamos de un hemangioma, por ejemplo, decimos que ese tumor definitivamente proviene de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Si hablamos de un melanoma, ¿sí? Melanoma, esa célula, obviamente tumoral, deriva o proviene del melanoblasta. Si hablamos de un papiloma, de igual forma, vamos a decir que proviene de una célula epitelial escamosa. Cuando hablamos de un adenoma, ¿no? Adenoma, ¿no? ¿Proviene de qué? De una célula epitelial glandular. Lo que nos lleva a la conclusión de que si vemos un crecimiento normal, ¿no? Un tumor en una glándula, el término a aplicar va a ser adenoma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las células de las que proviene ese tumor son de la célula epitelial glandular. Lo mismo que del osteoma. Entonces, tomando en cuenta la segunda clasificación, de acuerdo a la base histogénica, fíjense que los tumores, el nombre de los tumores siempre van a ir de acuerdo al origen de la célula progenitora. ¿Está claro? Bien, y con respecto a la última clasificación, la terminación, ¿no? Es decir, la terminación, oma y sarcoma. Entonces se dice que se aplica el término oma cuando el tumor es benigno y el término sarcoma cuando el tumor es maligno. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, condroma, tumor que proviene de los condrocitos, ¿no es cierto? Condroma, tumor benigno, y condrosarcoma, tumor maligno.
Rabdomioma, que proviene de la célula del tejido estriado, del músculo estriado, ¿no es cierto? Y rabdomiosarcoma, cuando el tumor ya es maligno. ¿Está claro esas tres clasificaciones, chicos? ¿Se entiende? Fíjense que hay excepciones a la regla, ¿no es cierto? Aquí vamos a tomar en cuenta el ejemplo del papiloma. Tumor benigno, que nos indica que ese tumor proviene de la célula epitelial maligna. Pero cuando el tumor es maligno, fíjense, ya no termina en sarcoma, sino que se aplica el término carcinoma de células escamosas. ¿Está claro? Entonces, eso va a variar. Bueno, en algunos casos, no todos, ¿no? Y bueno, los incisos A, B y C, chicos, indican la frecuencia con la que se presentan este tipo de tumores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las A, las que están en el inciso A, fíjense, ¿no es cierto? Significa que son tumores que no son comunes. Los que están encerrados en el inciso B son tumores que son comunes encontrar, ¿no es cierto? Y los del inciso C son muy comunes, como los papilomas, ¿no? O las verrugas que aparecen en la boca de los perros. ¿De acuerdo? ¿Está claro esa clasificación, chicos? Bueno. Si no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a hacer Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sobre el tumor de Sticker, ¿cómo se presenta en el animal? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de verrugas, ¿sí? Son verrugas en forma de coliflor, ¿no? Y constantemente están sangrando. Aparecen en el pene, en el macho, aparecen en la vagina o en la vulva en el caso de las hembras. ¿De acuerdo? Teniendo ese tumor, doctor, igual llegarían a cruzar si estarían en celo. Claro que sí, cruzan, pero lo malo es que ya contagian, ¿no? El tumor por contacto directo a la hembra o la hembra al macho. ¿Puede volver a salir una vez que se le ha extraído este tumor, doctor? Generalmente no, pero cuando no se extrae bien el tumor, sí puede volver a crecer, ¿no? Por eso es que el cirujano debe sacar de forma minuciosa todo el tumor, todo el tejido afectado, ¿no? Entonces hay que llevar al quirófano y extraer todas las verrugas, todas las neoplasias. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Está bien. Ok. Entonces, comparando macroscópicamente los tumores de igual forma, ¿no? Se dice que los tumores benignos, fíjense, ocurren en forma individual, tienen forma elíptica o redonda, ¿no es cierto? La encapsulación está presente, el grado de crecimiento es lento, los cambios degenerativos que experimentan en el área afectada son ligeros, no son tan llamativos, ¿no? La extracción no es difícil, ¿no? El tumor benigno no es tóxico para el paciente, no hay metástasis, lo repito, ¿no? Una vez que ese tumor no vuelve a reincidir, es decir, no vuelve a crecer, ¿no? Y por último, no produce la muerte del paciente. En cambio, un tumor maligno, desde el punto de vista macroscópico, fíjense que aparecen como tumores múltiples o multilobulados, tienen forma irregular, ¿no? Como están viendo en las imágenes, ¿no es cierto? La encapsulación no está presente, ¿no? El grado de crecimiento es muy rápido, una vez que aparece, empieza a crecer sin detenerse, hasta producir la muerte del individuo. Los cambios degenerativos en el área afectada son muy extensos y muy drásticos. La extracción del tumor es difícil porque muchas veces no se puede extraer todo el tumor, por eso es que vuelve a crecer nuevamente, ¿no? Por eso es que muchas personas prefieren no operar a los perritos, o muchas personas prefieren no someterse a cirugía y prefieren morir así. ¿De acuerdo? El tumor es muy tóxico para el paciente, el tumor maligno, por supuesto, ¿no? Están presentes las tres formas de diseminación, es decir, infiltración, metástasis y trasplantación, ¿no? Una vez que se extrae el tumor, puede reincidir, ¿no es cierto? Y en el caso de los tumores malignos ocurre la muerte del paciente. ¿De acuerdo?
Microscópicamente hablando, se dice que la morfología del tumor es aproximadamente normal, ¿no? Con relación a los tejidos adyacentes, ¿no? El tumor benigno muestra una mínima evidencia de anaplasia, mínima en comparación a una célula que proviene de un tumor maligno, ¿de acuerdo? El tumor benigno siempre va a estar confinado, ¿no es cierto?, por los tejidos adyacentes, por eso es que el organismo prefiere encapsularlo, ¿de acuerdo? El tumor benigno no penetra o no se infiltra, ¿de acuerdo? El tumor benigno no crece más allá del abastecimiento sanguíneo, crece de acuerdo a la irrigación sanguínea. En cambio, un tumor maligno no, crece. Por supuesto, utiliza la sangre del individuo para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Los cambios degenerativos y necróticos que ocasiona un tumor benigno es leve, en cambio, los cambios degenerativos y necróticos que ocasiona un tumor maligno son extensos y muy llamativos, ¿de acuerdo? Los tumores benignos no invaden el sistema vascular, es decir, la linfa o la sangre. En cambio, los tumores malignos sí pueden invadir el sistema vascular, la linfa y la sangre. Ya hemos dicho que pueden diseminarse a través de la línea de menor resistencia del tejido o del órgano. Puede diseminarse a través de la pared de las arterias. Imagínense, es una cosa muy seria. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista histológico, chicos, ocurre eso, ¿no? Y acá en las imágenes, quiero mostrarles, por ejemplo, esta imagen de acá, es un hemangioma. Ya hemos dicho que los hemangiomas provienen de ¿dónde? De los vasos, de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Chicos, ¿me están escuchando? Luego tenemos acá un linfoma del timo, ¿no es cierto? Luego tenemos acá un condrosarcoma, ¿sí? Fíjense. Y también tenemos acá un carcinoma de la tiroides. Entonces, fíjense, por la terminación oma, significa que esos tumores son benignos, ¿no es cierto? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿Se está entendiendo? ¿Algo que quieran que repita? Con esto estaríamos concluyendo el tema de neoplasias, ¿de acuerdo? Para diagnosticar, siempre hay que revisar la parte afectada, remitir muestras al laboratorio para que nos puedan decir qué tipo de células están presentes en ese tumor y hacer el tratamiento respectivo, ¿de acuerdo? Ahora, el tratamiento, chicos, también es un tema amplio de debate, ¿no? Hay quienes sostienen que con una simple dieta vegetariana puede pararse el crecimiento del tumor. Sin embargo, el sulfato de acribistina, ¿no? Es un producto de alta efectividad. También está el tratamiento quirúrgico. Por otro lado, están también las quimioterapias, la radioterapia, ¿no? Dependiendo del tipo de tumor que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Preguntas, chicos, ¿entendido? ¿Está claro? Chicos. Hola. Sí, doctor. ¿Se entendió, doctor? Bueno, chicos, si todo está claro, entonces estaríamos concluyendo la clase aquí, estaríamos concluyendo el tema de neoplasias acá, ¿no? Y estaríamos dando examen